Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Yes. Vamos a... Borja Rosas. Presente. Cardoso Zamora. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz José. Sí, Cruz José, eran. ¿No? Cruz Tapia. Presente, buenos días. Buenos días. Díaz Laguna. Buenos días, presente. Buenos días. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Razo. Presente. Flores López. Alexia. García Morales. Presente. Alexia, Buenos ¿verdad? días, presente. García Morales, ok. Ay, qué burro. García Villalobos. Presente. García Villalobos. Valeria. Presente. Ujú. González Fregoso. Presente, profe. Ok. González García. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández de Paz. Zaide. No. Hernández Sandoval María. Presente. Herrera Ponce Cristian. Presente. Zaide se fue a vacunar. Creo que sí me había dicho una compañera, ¿verdad? Sí. Reda Soto Luis Alejandro. Presente. Jiménez Ábalos Mónica. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz Geraldine. ¿No? Juárez Ruiz. Lugo Fitz Karina. Presente. Martínez Marcial Guadalupe. Aquí, buen día. Buenos días. Ortega Rosas Axel Ricardo. Presente. Ujú. Rafaela Chula Diana Estrella. Ujú. Torres Ramos Paulina. Presente. Totomoch Miriam Alejandra. Villaseñor Mónica Abril. Presente, profesor. Ok. Villegas Vicente. Presente. Ujú. Torres Pérez Etna. Presente, buenos días. Buenos días. Y Moreno Velázquez Diego. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya nombrado? Valeria Palma. Sí, dime. Sí, lo que pasa es que a mí me añadieron a la clase recientemente, entonces creo que no estoy en su lista. ¿Cuándo te añadieron? Creo que fue el jueves pasado. Ok, necesito que le digas a la directora académica que me informe por correo de tu situación porque serían 3 faltas, ¿no? Entonces sí necesito que ella me informe para que yo pueda quitarte esas inexistencias, ¿vale? ¿Cómo te apellidas? Palma Díaz. Palma Díaz, ¿qué? Sí. ¿Valeria qué? Valeria ¿O Monserrat. es solo Valeria?
Valeria Montserrat. Valeria Montserrat. Ok. Sí, por favor, no, porque serían 3. La del 16, pues obviamente no cuenta, pero las otras 3 sí necesito que me avise, ¿vale? Ok. ¿Eres de Querétaro o de dónde eres? No, de Toluca. De Toluca. Va a ser entonces más problemático. De todos modos, avísale y dile que le informe a mi directora académica porque yo estoy en Los Reyes. Entonces necesito que a mí me dé la información mi directora académica. Si podrías presionar un poco para que le avise y en dado caso de que no te conteste, por favor, igual si no te contesta, me avisas para que te proporcione yo el teléfono de mi directora académica y puedas justificar esas inasistencias, ¿vale? O sea, Ok. yo entiendo. Te inscribieron tarde, pero como no me avisaron ni nada, entonces no puedo, digamos, quitar las 3 inasistencias, ¿no, Hanan? ¿Vale? Sí, no hay problema. Gracias. Ok, Hazel, Diana Hazel, supongo que es tu mismo caso porque no te tengo en lista. Buenos días, sí, sí es el mismo caso. Lo que pasa es que estábamos, bueno, yo estaba en un grupo antes, pero se desintegró, entonces me pasaron a este grupo. A ver, ¿de qué campus eres? También soy de Toluca. ¿Tu nombre es Diana Jacel Guardián completo? Ah, Sánchez. ahí está, ahí está. Perdón, sí, ahí está. Guardián Sánchez, Diana Hazel. Ok, sí necesito que me informen, por favor, para que yo pueda quitar esas inasistencias, ¿vale? Ok. Ok. Porque si no ya serían 3, entonces por eso les comento. Vamos a comenzar entonces. Primer aviso, vamos a tener nuestro primer entregable. Déjenme compartir la pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Va a ser un primer foro de discusión. Es muy difícil evaluar estos primeros temas porque es como más complicado tener alguna especie de referencia, pero vamos a hacer esta primera actividad que la tienen abierta desde hoy. Teóricamente ya pueden acceder ustedes al foro, me dicen si ya tienen acceso al mismo. No sé si las personas también a las que se acaban de inscribir ya están en el foro. Y se va a cerrar el día 2 de octubre, que sería el sábado, a las 11:59 pm, ¿no? O sea, antes de que acabe, de que sea la medianoche. Instrucciones. Con base en una breve investigación en Internet sobre los conceptos de conciencia fonémica y conciencia fonológica, discutan alguna de las siguientes preguntas. Van a buscar primero en Internet estos conceptos, a qué se refieren, de qué van, para qué sirven, etcétera. Y luego vamos a responder. Se supone que hoy terminamos esa presentación con los conceptos de alofonía, entonces la idea sería que justamente con base en eso se respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué reto supone la existencia de la alofonía en el desarrollo de la conciencia fonémica de un idioma extranjero? ¿Qué importancia tiene conocer el concepto de fonema y los rasgos para describir esta unidad en el desarrollo de la conciencia fonémica de un idioma extranjero? ¿Es posible desarrollar al 100% la conciencia fonológica y fonémica en un idioma extranjero? Considerar. La idea del ejercicio es que cada uno de los integrantes del grupo escriba una respuesta, reflexión a alguna de las preguntas planteadas. Esto no es necesariamente un requisito, podrían tomar 2 como referencia, incluso las 3, aunque sería un poco más complicado debido a lo que sigue después. Pero tratar de responder por lo menos alguna de ellas. Solo se evaluará el primer comentario, por lo que es necesario que esta publicación presente todas las opiniones del alumno. La extensión de este es decir, solamente voy a evaluar la primera publicación que hagan, por lo tanto, esa debe contener todos los elementos que tenga su comentario.
La extensión de este primer comentario no debe exceder la media cuartilla. O sea, ustedes escriben como viene después. Se recomienda escribir primero el comentario en Word y después publicar la reflexión. Media cuartilla, obviamente aquí se puede sin espacios, bla, 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 porque van a copiar y pegar directamente. Y los comentarios de retroalimentación, la discusión que generen en comentarios que no sean suyos, serán registrados como participación en clase. Es posible obtener una participación por cada comentario que hagan otros compañeros, siempre y cuando estos sean de calidad y aporten ideas a la discusión. Si me dicen, estoy de acuerdo contigo, me gustó mucho tu comentario, eso no cuenta. Y la evaluación, este ejercicio se va a evaluar con la rúbrica. Aquí solamente aclarar, como es un foro, no necesariamente me da la oportunidad de hacer correcciones directamente en su comentario. Entonces, los comentarios los haré directamente en el cuadrito de diálogo, aunque no van a ser extensos, porque no puedo comentar cada una de las líneas que escriban, pero estará ahí la retroalimentación, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Todos pueden abrir el foro? ¿O alguien tiene algún problema? Ok. Les digo, teóricamente todos pueden abrirlo. No sé si los compañeros que se acaban de integrar, las compañeras que se acaban de integrar también puedan abrirla. ¿Sí? Ok. Importante seguir las instrucciones, chicos, ¿vale? Entonces, ya tienen abierto el foro, tienen desde hoy hasta el sábado. Ahí está la fecha. Y ese sería el primer entregable que vamos a realizar. Vamos a regresar a la presentación que estábamos revisando. ¿Me dicen si ya la ven, por favor? Ok. Lugo Fitz. Lugo Fitz. Lugo Fitz, si puedes abrir tu micrófono a la 1. Lugo Fitz a las 2. Lugo Fitz a las 3. Ok, chicos. Flores López. Flores López. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí se escuchan. Ok, Flores López, a la 1. Aquí estoy. Perdón, es que Ok. se traba mi pantalla. No te preocupes. ¿Qué es el fonema? ¿Qué concepto vimos de fonema? ¿Cómo lo definimos? Como la unidad más simple de la palabra. Es la unidad más simple de la palabra, así dejamos la definición. También, bueno, no es algo que he preguntado, pero teóricamente la lectura ya tendría que estar hecha, ¿no? ¿Así lo define también el autor? En la lectura, Ujú. la verdad no la he hecho. Ok. Pero también, bueno, tengo lo que puso la clase pasada, Ujú. que es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje oral. Ok, ¿qué más? Y como concepto lingüístico es la unidad más pequeña desprovista de significado, formada por un haz simultáneo de rasgos Ajá. distintivos.
Explícame qué significa que sea la unidad más pequeña a significativa del lenguaje oral. Pues que sea la más que, perdón, La más pequeña y a significativa del lenguaje oral. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? que es por lo que se componen las palabras. También O sea, solamente... Ajá. que es lo más chiquito, que todas las palabras lo tienen, que es por donde empieza. Ok, vamos a quedarnos con que es lo más chiquito, ¿no? Y Ok. luego, ¿qué significa que es significativo? Que tiene, que sea significativo. No sé. No te imaginas que es asignificativo. Mm, mm. Ok, ¿Que tiene a un ver. significado? ¿Quién está de acuerdo con que eso significa que tiene significado? A ver, vamos con alguien más. González García. ¿Tienes micrófono, Ramón? No. A ver, explícame qué quiere decir asignificativo y qué quiere decir que el fonema está conformado por un haz simultáneo de rasgos distintivos. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir que es asignificativo? Recuerden, también estoy, con estas preguntas, también en muchos sentidos estoy monitoreando la lectura, porque teóricamente ya la hicieron. González, ¿qué significa? Ok, ya Néstor aquí le ayudó. ¿Y qué queremos decir con que es un haz de rasgos simultáneos, Néstor? Dice Néstor, a significativo se refiere a que un fonema carece de significado, a diferencia de significativo, ¿sí? Significativo es que tiene significado, como habíamos visto como los morfemas, pero asignificativo es que carece de significado. ¿Qué queremos decir con que es un haz simultáneo de rasgos distintivos? A ver, Axel, si puedes elaborar un poco más lo que acaba de decir Valeria. Dice, se refiere a sus características. ¿Sí? Según yo, se refiere a que puede tener varias características, como consonantes oclusivas y velar, ¿no? O sea, como hay varias distinciones entre esto, entre estas características, hay varios tipos en los que se les puede dividir, que tengan un tipo de cada una de estas distintas. Ok, sí, exactamente. Claro, aquí habría que aclarar que cuando hablamos de características, no es necesariamente algo que veamos, ahorita vamos a ver un poco ese concepto, sino es algo que distinguimos o el tipo de propiedades que le asignamos a un fonema, ¿no? Y habíamos descrito todo esto. Ahora bien, ok, vamos con Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez Guadalupe, a la 1. Alvarado Ramírez Guadalupe, a las 2.
Está aquí porque pasó asistencia, teóricamente. Y Alvarado Ramírez Guadalupe a las... Recuerden, chicos, que yo no quiero que participen a fuerza. Lo que quiero es que me contesten. Si están aquí, por lo menos digan aquí estoy. Si no, yo les quito la asistencia. Estoy, profe, espérame tantito. Colín Ramírez. Eduardo. Dígame, profe. Colín Ramírez. Sí, Que mándame. no te escucho bien. Dígame. Eduardo. Profe, ¿me oye? Ya, ahí estás. ¿Cuáles son los rasgos para calificar a un fonema? O los rasgos que podemos distinguir en un fonema. Bueno, yo tengo aquí 3, el de oposición, sordo y sonoro, ¿Oposición qué? sordos y sonoros, y modo de Ajá, luego. articulación y punto de articulación. ¿Y cuál sería el cuarto? ¿Mande, perdón? Ah, ok, ya te vi, Guadalupe. Perdón, le estoy contestando a Guadalupe. Ah, ok. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto aparece en la lectura, es algo que, como les comenté, no necesariamente vamos a contemplar de manera directa, pero hay un cuarto que se maneja en la lectura. ¿Cuál sería? Era... Ay, es que eso no lo encontré. ¿Contraste? No. Hay un cuarto rasgo que incluso no lo vamos a ver, pero se los comenté. ¿Qué sería cuál? No, yo no lo tengo, profe. Ok, no lo tienes. Vamos ahorita con ese otro. Explícame qué es el rasgo sonoro, la posición sordo-sonoro. Bueno, cuando las cuerdas vocales vibran, nos explicaba lo del ejemplo de la manzana de Adán. Y Ajá. y pues sí, pues bueno, yo entendí que el mejor ejemplo para explicar esto es cuando pronunciamos las vocales. Todas estas son sonoras, por ende, al Ujú. momento de pronunciar, pues A, E, I, O, U, están vibrando estas cuerdas vocales, entonces, pues ese es el, el rasgo sonoro, ¿no? Sacar mis casos porque se están peleando. ¿Mande? Sí, ¿no? Sí es. Perdón, te digo que me disculpabas porque mis gatos estaban peleando. Ah, sí entiendo, me pasa todo el tiempo. Ajá, sí, exactamente, ¿no? El rasgo sonoro sordo se refiere a la manera en la que vibran las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales vibran son sonoras, si no vibran son sordas. Ok, vamos con Cruz Tapia. Gracias, maestro. Cruz Tapia. Cruz Sí, Tapia, profe, Axel ¿me escucha? ¿Me Fernando. escucha? Ajá. A ver, ¿cuál sería el cuarto rasgo, compañero Molecular? ¿Cómo, perdón? Es que se me trabó. ¿Cuál es el cuarto rasgo que tu compañero no recuerda y que aparece en la lectura? Una disculpa, yo no he hecho las lecturas todavía. Ok. Explícame qué es el modo de articulación. Hola, ¿me escucha, profe? Sí. Ah, sí. Me parece que es la articulación que hacen los órganos en base a la salida del aire, la lengua, los labios y pues en general. ¿Eso es modo de articulación? Sí, ¿Segurísimo al 100%? sí, me parece que sí. ¿Quién está de acuerdo con su compañero? ¿Eso es modo de articulación? A ver, vuélvenos a dar tu definición, por favor, Axel.
Sí, me parece que es los obstáculos que hacen la salida del aire, por ejemplo, a la lengua, a los labios, para que modifique como que el sonido de, pues de tal, para que cambie el sonido en sí y permita articular pues varios, ah, Ok, ¿cómo pero decirlo? cuando tú me hablas de lenguas, cuando me hablas de la lengua, los labios, etcétera, o sea, ¿estás poniendo tu foco de atención en el modo de articulación? No, en sí, bueno, modo de articulación me parece que solo si, como dice aquí mi compañera, es la modificación de la corriente del aire. Pienso que Exactamente. sí, en ¿No? lo que Ahí me estoy ya enfocando yo te son dijo como Valeria. que, sí, son como que, pues las herramientas, ¿no? Para que, pues esto eh, funcione mejor. Explícame qué es una vibrante. ¿Perdón, profe? Explícame qué es una vibrante. Sí, Ya me quedamos de parece, acuerdo en lo que es un modo de articulación. ¿Qué sí, es la me parece vibrante? que, ¿Qué es? ¿Mm? sí, me parece que es un sonido que es como que captado por los movimientos de vibración de la salida del aire. A ver, es un sonido captado por los movimientos de vibración de la salida del aire. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, o sea, es un sonido que se caracteriza como por ser ¿Ok? vibrante de alguna manera. ¿Cómo No sé cuál? exactamente. Pues bueno, por ejemplo, este que acabo de hacer de la letra M me parece que es un sonido vibrante, porque pues, Ujú. hace como que el sonido en sí de la vibración al salir el aire. ¿Todos están de acuerdo con que la M es un sonido vibrante? Sería la R, ¿no? O doble R. Exactamente, como la R. Rrr. La M, a ver, tú mismo, Axel, ¿verdad? Estoy con Axel. La M, si no es vibrante, ¿qué es? También en la lectura viene eso. Es un fonema del español, viene descrito en la lectura. Si la M no es un fonema vibrante, ¿qué tipo de fonema es? En términos de modo de articulación. Bueno, la verdad no suele decirlo, profe, como le digo, yo no he hecho todavía las lecturas. Hay que hacerlas, chicos, ¿eh? Exactamente lo que te están diciendo en el chat, ¿no? Es una nasal. Tú sientes que vibra, pero porque tu cabeza resuena cuando generas el sonido. Pero en realidad la M no es un sonido vibrante, la R es un sonido vibrante. Y la mejor manera de describirlo es como una sucesión continua, de oclusiones, ¿vale? Y por tanto, ese es un modo de articulación. ¿Sí, Axel? Hay que hacer las lecturas, chicos. Ok, a ver, Villegas, dime cuál es el cuarto rasgo que les falta a tus compañeros. Sí, Ujú. es el rasgo redundante y ayuda a identificar los rasgos distintivos. No. Es, Falta un rasgo, que no es ese, para describir a los fonemas. No te preocupes, no hay ningún problema. Pero ahora tú misma, ¿qué es punto de articulación? sí, voy. El punto de articulación, permítame tantito. Sí, no te preocupes. Em, es dependiendo de la posición de la lengua. ¿Solo la lengua? Mm, em, creo que sí.
Ok, O solamente la sea, lengua. si ¿Quién más? está Ajá. cercana al paladar o a a la parte de abajo o a los dientes. Ok. Más bien donde, pues sí, se juntan para producir el sonido. ¿Se junta la lengua con los otros órganos o cómo? Pues Ok. Eh, dime 3 puntos de articulación. mm, sí. Podría ser el bilabial, que es Ujú. con No me los los ambos describas, labios. solamente dime 3. Bueno, bilabial, Ujú. dental y palantal. Ok, bilabial, dental y palatal, vale. Rafaela Chula. ¿Qué es un sonido palatal? A ver, Axel, dime el otro rasgo en lo que Diana escribe su respuesta. Si no me equivoco, se refiere al redundante, ¿no? De eso es lo que dijo, lo que acaba de decir tu compañera Luisa. Ah. Es que, bueno, en el texto mencionan de la P, la T y la K y dice que son consonantes Ujú, auditivos y sordos y después menciona que la otra sería la sonoridad, ¿no? También. ujú. Nos falta uno que no necesariamente lo contempla de esa manera. ¿No? No se preocupen, ahorita se los recuerdo. No, no hay problema. No, el rasgo de sonoridad ya me lo dijeron. Es cuando la lengua se pone en contacto con el paladar duro. Exactamente. Es importante repasar los conceptos de la sesión, chicos, ¿vale? Para que no... recuerden lo que les dije, la lectura es para que no sufran después con el examen, porque van a venir todos estos conceptos. La lectura también es una forma de repasar lo que se ve en las clases, si lo quieren ver al revés, ¿no? Vienen a la clase y hacen la lectura y se repasan los conceptos. Si no las hacen, ahorita son preguntas abiertas y no hay problema, pero el examen va a ser la situación, ¿vale? Y el cuarto rasgo era sí, podemos decir contraste, pero más bien entre ser un sonido oral y ser un sonido nasal. ¿Sí? Recuerden que ese es otro de los rasgos que pone el autor para clasificar a los fonemas. Y les había comentado, aquí no lo vamos a considerar como tal porque la nasalidad es un rasgo que se asocia a determinadas lenguas, como por ejemplo el portugués, el francés tienen vocales nasales que sí entran en lo que veremos a continuación en oposición fonológica, y esos fonemas sí deben considerarse como nasales, ¿no? El rasgo de nasalidad sí va a ser un rasgo distintivo de esos dos fonemas. Ok, y nos habíamos quedado ahí solamente para repasar. Efectivamente, teníamos 3 rasgos, más el que les acabo de decir. Oposición sordo-sonoro, modo de articulación y punto de articulación. También definieron bien lo que es sordo-sonoro. El modo de articulación, modificación de la corriente del aire, cómo se modifica o cómo la calidad, vamos a decir, de esa modificación de la corriente del aire, porque si ustedes se dan cuenta, en cerradas medias abiertas habla más bien de la apertura vocálica, pero en las consonantes, si ustedes se dan cuenta, los conceptos que se utilizan para describirlos hacen referencia más bien a una sensación de sonido, ¿no? Oclusivas, el aire explota; fricativas, incluso el nombre es muy icónico en el sentido de que habla fricativas, de fricación, de que generan turbulencia en el aire; líquidas, la sensación incluso de generar saliva cuando se pronuncian esas consonantes, viene de ahí; las vibrantes, por el tipo de sonido que se escucha,
cómo sale el aire. Entonces, este tipo de conceptos se refieren a la modificación del aire. Y luego los puntos de articulación, que serían los órganos que entran en contacto para generar esos puntos de articulación. Anteriores y posteriores se refiere a la posición de la lengua en las vocales. Y luego tenemos los que describen las consonantes. Si se tocan los labios, si se tocan el labio y el diente, si se tocan la lengua y el diente, si se tocan la lengua y los alvéolos, si se tocan la lengua y los postalvéolos, si la lengua se echa hacia atrás, como en el caso de las retroflejas, la palatal, si la lengua sube al paladar, la velar, si la lengua va hacia el velo, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nos habíamos quedado. Y lo que les comentaba, es importante que tengan en consideración este esquema porque vamos a regresar a él cuando veamos el cuadro de la FI de manera más detallada, porque se darán cuenta que la representación de la FI sigue en muchos sentidos la manera en que está acomodada, o acomodado más bien, el tracto vocálico, que es un poco también como lo que les hablaba con relación a las vocales, ¿no? Tanto el cuadro de consonantes como el cuadro de vocales responde icónicamente a la manera en que está configurado el órgano articulatorio. Y vamos a pasar al siguiente tema, que sería lo que es un fonema. Es importante considerar que lo que hemos visto hasta ahorita tiene que ver con el fonema como un elemento o como un concepto lingüístico. Es decir, incluso si yo les llego a presentar la tablita de la AFI, a ver si la ven por aquí, la tengo en esta carpeta. Si yo les presento la tabla de la AFI, ustedes se darán cuenta que pues todos los símbolos que están ahí representan un fonema. Pero eso es como un concepto abstracto porque en el cuadro de la AFI no están asentados en ninguna lengua, sino que simplemente son símbolos que se utilizan para hablar de esa entidad que los lingüistas o los que estudian lenguas denominan fonema. Es lo que acabamos de ver, el concepto de fonema general. Pero nosotros podemos encontrar que esta realidad o este concepto fonémico, este concepto lingüístico tiene concreción, o más bien se concreta, aunque sería más bien al revés, ¿no? Pero vamos a verlo ahora sí. Ese concepto lingüístico se concreta en los sistemas fonológicos de las lenguas. Es decir, el español tiene determinados sonidos que corresponden a determinados fonemas, y esos fonemas generan su propio sistema lingüístico, su propio sistema fonológico. Voy a hacer una representación muy esquemática. Supongamos que tenemos estos fonemas en el español. Y estos fonemas son los que van a representar el sistema fonológico del español, porque solamente esos fonemas van a, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto, van a ser distintivos para los hablantes del español. Pero también vamos a tener la situación presente, el hecho, o más bien tenemos la situación, más que vamos a tener la situación, de que las otras lenguas también tienen un sistema fonológico. Pensemos que a lo mejor esto que está en azul va a ser el inglés y también tiene tantos fonemas. Y esos fonemas van a corresponder también a su sistema fonológico, porque van a ser el tipo de sonidos lingüísticos que van a ser relevantes para esa comunidad de hablantes. Entonces, el concepto lingüístico de fonema, lo que nosotros entendemos como fonema, se concreta, o más bien se realiza de manera real, valga la redundancia, en los sistemas fonológicos de las lenguas. Por eso es que el fonema también es un fonema, o puede ser un fonema dentro de ese sistema fonológico de la lengua. Ahorita vamos a ver las distinciones. Pero también puede ser algo que se conoce como un alófono. Varios de ustedes tendrán a lo mejor noción de ello, ¿no? Pero también ese fonema lingüístico o los fonemas que tenemos en la tabla pueden concretarse en los sistemas fonológicos de las lenguas, el español, el inglés, el francés, como alófonos. Pueden ser entonces como elemento funcional en un sistema fonológico, un fonema o un alófono. Al final de la presentación regresaremos a este cuadro para ver si ha quedado clara la diferencia entre estos dos conceptos.
pero eso es muy importante, ¿no? Entender que en este sentido tenemos dos usos del concepto de fonema. Fonema como concepto lingüístico y fonema ya como unidad funcional dentro de un sistema fonológico determinado, español, inglés, francés, etc. Y el primer ejercicio que vamos a realizar es este, ¿sí? Yo quiero creer, no necesariamente es un tema que venga en fonética 1, pero por lo menos se tendría que haber tocado para entender cómo funcionan los fonemas, ¿no? Entonces, yo quiero entender que todos ustedes tienen, si no claro, por lo menos una idea de qué es el concepto o a qué se refiere el concepto de sistema, ¿sí? Por eso les hago la siguiente pregunta. Hernández Sandoval. Hernández Sandoval. Yo parto de la idea de que esas dos líneas de figuras, cada una conforma un sistema. ¿Me puedes decir cómo podríamos describir los elementos dentro de ese sistema? Magdalena, ¿se te ocurre alguna solución a esa pregunta? ¿Cómo puedo describir este sistema o cómo puedo describir los elementos dentro de esos sistemas? ¿Hay alguna manera de describirlos? ¿Podemos generar alguna explicación de los elementos que componen cada uno de esos sistemas? Estamos viendo que hay 3 unidades. Cada sistema tiene 3 unidades. Y yo les puedo adelantar o dar la pista de que podemos descubrir que en esos dos sistemas, esas 3 unidades están relacionadas. Por algo. No sé si, o sea, sí se vale, pero como ya lo hicieron ustedes, los que estuvieron conmigo el curso anterior, déjenme ver si sus otros compañeros llegan a la misma conclusión. ¿No, Magdalena? ¿Jiménez Ábalos? ¿Mónica? Sí, ¿Cómo damos solución a esa pregunta? pues que tienen características en común. ¿Qué son? Por ejemplo, en el A, que los 3 pues son la misma forma, solo uno cambiará el color. Y en el B, todos son el mismo color y solo cambiaron una forma. Si ya hiciste la lectura, ¿eso cómo lo podríamos denominar? ¿Cómo le Sería como llamamos a eso? lo de oposición y contraste, ¿no, verdad? Hasta cierto punto, pero de manera más básica. Ya me diste un poco como las definiciones o las características. ¿A eso cómo le llamamos en fonética?
Te lo voy a poner de otra manera. Cuando hablas de oposición y contraste, estás en el siguiente paso. Primero tienes que decir algo sobre estos rasgos. No, a ver, se van muy lejos. Alofonía, diferenciación y disimilación. ¿A qué te refieres con esos conceptos, Diego? Podría ser bueno, cuando se le pone un acento que se diferencia, por así decirlo. Ok, pero otra vez estás en el asunto del contraste y de la oposición. Si se acuerdan, en la lectura justamente ese era uno de los ejemplos. El acento en determinadas palabras. Canto, cantó, representa un contraste al interior de la palabra, pero no es a lo que nos estamos refiriendo aquí. García Morales Abigail ya dio la respuesta, ¿no? Nos estamos refiriendo a rasgos distintivos y a rasgos no distintivos. Pongo este ejemplo porque con este ejemplo visual es mucho más fácil entender lo que ocurre con los fonemas. Nosotros tenemos dos cadenas de elementos que están interrelacionadas con tres elementos que están interrelacionados entre sí. Tenemos una cadena A y tenemos una cadena B. Y esa cadena A y esa cadena B, cada una consta de tres elementos. Y nosotros podemos describir cada uno de los elementos a base de dos rasgos, que sería el rasgo diferenciador, vamos a llamarle por ahora así, que sería el rojo, en este caso el color, el rojo y el azul, y un rasgo no diferenciador, que en este caso sería la forma o la forma cuadrada. Por lo tanto, nosotros podemos realizar una descripción de cada uno de estos elementos de esa manera. Supongamos que la R significa que este elemento es rojo y que la C significa que este elemento es cuadrado. Aquí supongamos que la letra A significa que este elemento es azul y que este elemento es cuadrado. Aquí que el elemento es rojo y que este elemento es cuadrado. Si se dan cuenta, esto nos pone en la situación evidente, aquí es donde sí me gustaría destacar esto, que tenemos un rasgo que está igualando o está emparentando, mejor dicho, a esos tres elementos, porque los tres elementos son cuadrados. Ese es un rasgo no diferenciador de esos elementos. Nos está diciendo, mire, su sistema consta, por ahora, de esta manera lo digo, de tres elementos, y esos tres elementos tienen la característica de que son cuadrados. Pero si usted se va a ver el rasgo del color, se va a dar cuenta que hay un elemento que es diferente a los otros dos. Y este rasgo azul va a ser un rasgo diferenciador entre esos tres elementos. Esto no está de más porque es importante recalcarlo. Esto nos lleva a la conclusión lógica de que si tenemos tres elementos, este elemento y este elemento son exactamente el mismo, porque no tenemos ningún otro rasgo que los diferencie. Lo mismo ocurre con la línea de abajo. Tenemos tres elementos interrelacionados entre sí y esos tres elementos tienen un rasgo diferenciador y tienen un rasgo no diferenciador. Y podemos hacer exactamente el mismo ejercicio. Aquí vamos a decir que este elemento es azul y es un cuadrado. Este elemento es azul y es un triángulo. Y este elemento es azul, y un cuadrado. Y volvemos exactamente a lo mismo. Vamos a tener un elemento, vean cómo en este caso va a ser el color, el elemento que va a emparentar a las tres figuras, porque nos está diciendo estas tres figuras comparten este rasgo, y un elemento diferenciador que va a ser el de la forma, con solamente un elemento siendo un triángulo.
Eso, nuevamente por lógica, me lleva a la conclusión de que este y este elemento son exactamente lo mismo. Supongamos que a lo mejor este elemento lo hacemos más grande. Hacemos un cuadrado más grande. Tendríamos tal vez otro rasgo diferenciador que sería el tamaño. Y podríamos decir, ah, mira, además tenemos el hecho de que estos dos elementos comparten, entre comillas, el mismo tamaño y este otro es más grande. Por tanto, ese va a ser otro elemento diferenciador. Pero aquí lo que me interesa que vean es que los tres elementos y los rasgos que están describiendo a cada uno de esos elementos se interrelacionan en el sistema. Esto es lo que ocurre también con los fonemas. Es un poco más o menos el mismo ejemplo. Supongamos que tenemos 25 elementos en ese sistema y esos elementos van a interrelacionarse de la misma manera. Algunos de ellos van a tener rasgos que no los diferencian, es decir, que los emparentan o que emparentan determinados elementos al interior de ese sistema. Y también va a haber elementos que van a tener rasgos diferenciadores, es decir, rasgos que hacen que un elemento sea diferente a otro elemento. Y generalmente siempre tiene que haber uno de estos rasgos, porque si no existieran esos rasgos, llegaríamos a la conclusión, por ejemplo, ¿todos están de acuerdo en que cada uno de estos sistemas tiene 3 elementos? Con lo que les acabo de decir. Estos dos sistemas, los dos tienen 3 elementos, o sea, cada uno tiene 3 elementos en el sistema. Néstor dice que hay 2, Alan dice que sí. ¿Quién da más? ¿Hay 2 o hay 3? Serían 2, ¿no? 3, ¿no? ¿Hay 3? ¿Quién me dice que hay 3? Yo, Alan, porque Alan, son ¿no? el rojo y el azul, y el tercero sería el cuadrado, ¿no? En el primero. Ok. Dice Alan que hay 3. Otros compañeros dicen que hay 2. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿2 o 3? La pregunta era por sistema, ¿no? O sea, por cada sistema, ¿cuántos elementos hay? Y si entendemos que por Exactamente. en el sistema A, el primero y el tercer elemento son el mismo, pues, nada más deberían de quedar dos, ¿no? Por el cuadrado azul. Exactamente. Exactamente. Cuando nosotros entendemos que en un sistema este elemento y este elemento es el mismo, lo que podemos decir es que hay una repetición de ese elemento. Por tanto, no podemos contar a este elemento como un elemento diferente de ese sistema, sino que ese sistema está compuesto por 2 elementos que podemos utilizar para realizar una secuencia. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Como este elemento y este son el mismo, podemos partir de la suposición de que este elemento está repetido en esta posición. Es un poco, y aquí ya vamos a entrar al asunto de la fonética, aunque aquí veremos la complejidad de esto, cuando tenemos la palabra dedo. Aquí tenemos 1, 2, 3, y el español ayuda mucho porque cada uno de los grafemas se relaciona con un fonema. ¿Y todos están de acuerdo que ahí hay 4 fonemas? O sea, digo, evidentemente en la cadena hablada ya hay 4 fonemas, pero a lo que me refiero es si en términos del sistema fonológico del español ahí hay 4 fonemas.
Son 3, ¿no? Porque se repite la D. Exactamente, vamos a dejarlo ahorita de esa manera, la respuesta más sencilla. Tendríamos 3 fonemas, o 3 fonemas del sistema fonológico del español para hacer una acotación más clara. 3 fonemas del sistema fonológico del español y tenemos que uno de ellos está repetido. Este y este están repetidos. Y decimos, por tanto, que ahí hay 3 elementos de ese sistema fonológico. Esta acotación es muy importante, porque evidentemente cuando nosotros hablamos y decimos la palabra dedo, ahí hay 4 fonemas pronunciados. Pero fonológicamente para el sistema del español, ese primer fonema y ese segundo fonema de tu palabra dedo son exactamente iguales. Por ahora, pues nos quedamos con esa idea. ¿Esto queda claro? ¿Sí? ¿Esto queda clarísimo? Porque ahora vamos a pasar justamente a ver las peculiaridades de esta situación. Ok. Y como ya se están dando cuenta, vamos entrando a nuestro tema, podemos decir precisamente que los fonemas funcionan de la misma manera. Los fonemas los podemos encontrar en inglés, en español y en francés. Y nos damos cuenta de que cuando los vemos en relación, ocurre exactamente lo mismo. El primer fonema se describe como sordo, oclusivo, bilabial. Y ahí tenemos los 3 rasgos que hemos visto. El rasgo de sonoridad es un fonema sordo, el modo de articulación es un fonema oclusivo y el punto de articulación es un fonema bilabial. Lo mismo podemos decir del otro. Tenemos su rasgo de sonoridad, que sería un fonema sonoro. Tenemos su modo de articulación, es un fonema oclusivo. Y tenemos su punto de articulación, que es un fonema bilabial. Hagan de cuenta que estos son los cuadritos. Y por tanto, nos damos cuenta cuando hacemos esta descripción de rasgos, que 2 de estos rasgos se van a repetir en los 2 fonemas. Eso quiere decir que estamos ante rasgos no diferenciadores entre esos 2 fonemas. Es decir, el modo y el punto de articulación se realizan en los mismos lugares. Los 2 son oclusivos, es decir, los 2 van a representar una explosión de aire y los 2 se van a realizar con los 2 labios cerrados. Es decir, esa explosión se va a dar en los labios. ¿Cuál va a ser el sonido diferenciador? La vibración en las cuerdas vocales. El primero no va a generar vibración, el segundo sí va a generar vibración. Y por eso se puede ver la distinción entre esos 2 fonemas. Un poco, ya adelantando lo que haremos con el AFI, un poco lo que quiero que se den cuenta es que la tabla del AFI representa justamente ese hecho. Que todos los fonemas que están acomodados en esta tabla tienen al menos un rasgo diferenciador que los hace diferentes de sus compañeros, ¿sí? Porque ningún fonema, vamos a decirlo así, en la tabla del AFI está encimado uno con respecto a otro, sino que todos están en una sola casilla. Y esa sola casilla representa que todos esos fonemas tienen rasgos en común. Me refiero, cuando veamos esa tabla, habrá familias que tienen rasgos en común y habrá familias que tienen también rasgos diferenciadores. Y esto nos lleva a 2 conceptos fundamentales del fonema, tanto como concepto lingüístico, como cuando estamos ante el fonema, como un elemento funcional en un sistema fonológico determinado, llámese español, francés, inglés, etc. Los rasgos distintivos van a ser aquellos rasgos que permiten distinguir a un fonema de otro. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que el sonido, el rasgo de sonoridad, es un rasgo distintivo entre estos 2 fonemas porque nos permiten distinguir este fonema
de este otro. Este es un rasgo distintivo. Y también vamos a encontrar rasgos redundantes que van a ser aquellos rasgos de un fonema que no son distinguidores, pero que no obstante ayudan a identificar los rasgos distintivos. Y esto yo lo pongo en relación, por ejemplo, con una pared blanca. Es un ejemplo muy claro porque si se lo imaginan se van a dar cuenta. ¿Por qué? Si tenemos una pared blanca y tenemos un cuadro rojo y un cuadro verde, van a saltar, o vamos a ponerlo de otra manera, un cuadro rojo y un cuadro naranja, para que quede un poco más clara el ejemplo, y tenemos una pared blanca, van a resaltar inmediatamente los colores porque van a ser diferenciadores. Ah, mira, este cuadro es rojo y este cuadro es naranja. Pero supongamos que la pared es roja o está entre rojo y naranja y tenemos los cuadros ahí puestos. Va a ser evidente que ninguno de los rasgos diferenciadores va a saltar a la vista porque no tenemos ninguna base que nos ayude a ver la diferencia. Es lo mismo que ocurre con los fonemas. Los rasgos redundantes van a ser aquellos que van a permitir ver en términos conceptuales, es decir, evidentemente esto se relaciona con el oído, que van a permitir distinguir entre dos fonemas, ¿sí? Tenemos rasgos redundantes que realzan ese rasgo distintivo o ese rasgo de distintividad fonológica. ¿Esto ha quedado claro? Esto también viene en la lectura, ¿no? Entonces, teóricamente, tendrían también que estar como claro en esta parte, como claros en esta parte. ¿Sí? Ok. Pero aquí convendría hacer una aclaración o una acotación. Otra vez regreso a la tabla. Todos los fonemas en términos abstractos, en términos de lo que nosotros conocemos o podemos describir de los fonemas, van a tener rasgos distintivos y rasgos redundantes. Pero estos rasgos distintivos y estos rasgos redundantes, o más bien estos rasgos distintivos, porque los rasgos redundantes no necesariamente van a tener este fenómeno, van a tener un comportamiento diferente dentro de los sistemas fonológicos en los que nos encontremos. Lo voy a decir de otra manera. Voy a retomar ahorita pasamos a los conceptos ya claros, pero esta oposición que se da, por ejemplo, entre el rasgo sordo y el rasgo sonoro de estas dos consonantes, no va a tener el mismo estatus en diferentes lenguas del mundo. Vamos a poner el caso del español. En español, estos dos rasgos distintivos van a seguir siendo rasgos distintivos en español, porque si yo digo peso y digo beso, es una cosa completamente diferente, ¿no? Peso y beso son palabras diferentes. Por tanto, me voy dando cuenta que ese rasgo de distintividad entre estos dos fonemas en español está funcionando igual, sigue siendo un rasgo distintivo. Pero va a haber el caso de otras lenguas en que, aunque este rasgo en término fonémico en término fonético sea distintivo, es decir, esté ahí el rasgo, no va a ser relevante para la lengua en cuestión. Por ejemplo, el chino. El chino no hace una distinción entre estos dos sonidos. La palabra blanco, que si no me equivoco se pronuncia pai, con el tono hacia arriba, puede decirse pai o puede decirse bai. Y es el mismo significado porque no existe una distinción en esa lengua entre esos dos sonidos entre esos dos rasgos diferenciadores. Vamos a decirlo de esta manera. En esa lengua, esos rasgos diferenciadores de esos dos fonemas se neutralizan. No existe esa oposición. Y por tanto, en esa lengua, estos dos fonemas parecen ser iguales. ¿Sí queda claro esto?
A esos dos funcionamientos es a lo que le vamos a denominar, al primero, a la oposición entre dos fonemas al interior de una lengua, a eso se le va a denominar fonemas, porque van a ser propiamente dichos fonemas de la lengua, van a ser elementos funcionales, van a estar funcionando con sus rasgos distintivos en oposiciones dentro de esa lengua. Y al otro tipo de fenómenos, cuando por ejemplo esta distintividad que es fonética, porque existe, o sea, aunque ellos no, aunque digamos, en términos perceptivos los hablantes no la escuchen, existe. Pero como en esa lengua se neutraliza esa oposición, a ese tipo de fenómenos se les denomina alófonos. Claro, cada uno tiene sus propias características, pero esta es la principal distinción entre ellos. La anulación, vamos a decirlo así, o la neutralización de una oposición fonológica natural de estos dos fonemas, es decir, cuando se pronuncian son diferentes. En chino y en español esos dos sonidos siguen siendo diferentes, pero en la cabeza de los hablantes del español esa diferencia es perceptible y funcional, y en la cabeza de los hablantes chinos esa diferencia no es perceptible ni funcional. A esa neutralización es lo que hace que existan fonemas y alófonos, ¿sí? Y es lo que viene después. A partir de esto se pueden elaborar los siguientes conceptos. El primero sería oposición fonológica. Aquí hay discusiones. Voy a utilizar posición fonológica en esta presentación porque en realidad es un término que se ha venido usando de manera más recurrente que el otro. Pero también existe el concepto de contraste funcional y son exactamente lo mismo, aunque también decidí un poco quitar de contraste funcional porque el autor hace una distinción muy evidente entre oposición y contraste, ¿no? Y contraste, por ejemplo, dice, el contraste va a ser, pensemos en esta palabra, en esta que está aquí. Tú tienes estos fonemas y tienes estos fonemas. Y te puedes dar cuenta que este fonema contrasta con este. Que este fonema, o lo puedes hacer de una manera más, todavía más radical, ¿no? Este primer fonema contrasta con estos tres fonemas, porque no son iguales. Ninguno de esos fonemas es igual. O tomas este fonema, el que está en medio, déjenme borrar la pluma. Tomas este fonema de en medio y dices, este fonema contrasta con este fonema y contrasta con este y con este, porque ninguno de esos tres fonemas que lo rodean son iguales, ¿sí? A eso es a lo que el autor se refiere con contraste. Entonces, por eso lo decidí un poco cambiar, pero es que en realidad el término de contraste funcional se ocupa en todos los niveles de la lengua. Si llega en morfología y sintaxis, también se estudia de esta manera, a partir del contraste de palabras y de gramática. Entonces, vamos a quedarnos aquí con el asunto de oposición fonológica. Este concepto se refiere al hecho de que vamos a tener cadenas o secuencias de fonemas y se tiene que dar la siguiente situación para que digamos, claro, esos dos fonemas están en una relación de oposición fonológica dentro de ese sistema lingüístico. Cuando los rasgos distintivos de dos fonemas tienen una relación de oposición en una lengua determinada, y esta oposición genera contraste entre dos cadenas fónicas de palabras que en consecuencia tienen un significado diferente, entonces decimos que esos fonemas están en una relación de oposición fonológica. Vamos a revisarlo primero con este ejemplo. Estos dos fonemas ya los describimos arriba y ya sabemos que el rasgo diferenciador es sordo y sonoro respectivamente. Y tenemos dos secuencias fónicas con la misma, vamos a decirlo así, con una misma plantilla. Si yo hago una plantilla, aquí yo puedo decir que estas dos secuencias fónicas resultan prácticamente iguales porque las dos responden a esto.
En las dos tengo ECA al final, ECA. Pero cuando yo cambio ese fonema del principio o le pongo un fonema al principio, yo me puedo dar cuenta que esa cadena fónica, que en principio es prácticamente igual, cambia de significado si yo cambio el fonema que aparece en primera posición. Peca significa otra cosa a beca. Y entonces ahí me puedo percatar de que ese rasgo fonético que tienen esas dos, esos dos fonemas, el rasgo distintivo entre esos dos fonemas, está jugando, está más que jugando, está generando contraste entre las dos secuencias fónicas. Incluso vean de manera más extrema este ejemplo. Si yo me pusiera a describir todos estos fonemas, yo me daría cuenta de una cosa. Si yo describo este fonema, la descripción va a ser exactamente igual a la de este fonema. Si yo describo este fonema, la descripción va a ser exactamente igual a la de este fonema, porque no hay ningún cambio. Si yo describo este fonema en sus rasgos, me voy a dar cuenta que es exactamente igual a este fonema. Si escribo este fonema, me voy a dar cuenta, como me acabo de dar cuenta aquí, que solamente hay un rasgo diferenciador entre esos dos fonemas. Y ese único rasgo diferenciador es el que está produciendo el cambio de forma y el cambio de significado de la misma, o de prácticamente la misma secuencia fónica. Cuando esos dos fonemas producen ese fenómeno, es decir, que contrastan al interior de cadenas fónicas iguales y que ese contraste produce diferencia de significado, estamos ante una oposición fonológica o, en otro término, ante un contraste funcional entre esos dos fonemas. Porque quiere decir que en español, porque estas son palabras del español, ese rasgo distintivo, sordo-sonoro, es pertinente para la distinción de formas y de significados en el español. A eso es a lo que se le denomina oposición fonológica. ¿Tienen alguna duda con relación a esto? ¿Clarísimo? Los que leyeron, los que... Ok. ¿Y cómo descubrimos? Voy a decirlo de otra manera. La oposición fonológica es la pista, o quizá más bien la característica más importante de los fonemas al interior de una lengua determinada. Porque si existe oposición fonológica, quiere decir que estamos ante un fonema de la lengua. Por ejemplo, en este caso, peca-beca, nosotros podemos decir, efectivamente, este fonema sordo-oclusivo bilabial y este fonema sonoro-oclusivo bilabial son fonemas propiamente dichos del español, porque entran en oposiciones fonológicas. ¿Y cómo realizamos este descubrimiento? A través de lo que se denomina prueba de conmutación. La prueba de conmutación es un poco lo que acabo de hacer con este ejemplo. Es un test o un examen de tipo lingüístico que consiste en intercambiar dos o más fonemas, como en el caso de los ejemplos que estoy poniendo aquí, en el mismo entorno o contexto fónico para saber si esos fonemas están en oposición fonológica dentro de una lengua. Si ustedes se dan cuenta, otra vez tendremos en estos ejemplos el mismo fenómeno. Tenemos un hueco y después tenemos la misma secuencia fónica. Y yo lo que realizo en español es intercambiar sonidos para ver si esos sonidos en esa misma posición producen contraste o producen oposición fonológica. Taza, casa, gasa, pasa. Y me doy cuenta
que cuando yo intercambio estos fonemas, hay oposición de fonológica, pero esta oposición fonológica, y este es el punto fundamental, conlleva cambio de significado. Como esa oposición fonológica conlleva cambio de significado, yo puedo decir, claro, esos 4 fonemas están en oposición fonológica en español y por tanto son fonemas propiamente dichos de la lengua española, porque están funcionando o entran en funcionamiento dentro de ese sistema fonológico llamado español. La siguiente línea se las pongo para que vean cómo esa oposición fonológica no es solamente a inicio de palabra, sino que se puede realizar con cualquier fonema. Aquí estamos intercambiando, vamos a decirlo así, el fonema que está después, ¿no? El que está en la segunda sílaba, al inicio de la segunda sílaba. Ay. Al inicio de la segunda sílaba, que en la primera sería la S, ¿no? Taza. Y si yo intercambio o hago la prueba de conmutación en esa posición, me voy a dar cuenta que estos fonemas, L y Ch, generan oposición fonológica, o más bien, el cambio de estos fonemas genera cambio de forma y cambio de significado, y por tanto puedo decir que esos fonemas están en oposición fonológica dentro del español. Taza, tapa, tala y tacha. Y todas esas esas 4 palabras significan cosas diferentes. Por lo tanto, cuando yo intercambié esos fonemas, genere cambio de forma y genere cambio de significado. A este tipo de ejercicios al interior de las lenguas se le llama prueba de conmutación y nos sirve para descubrir qué elementos fónicos dentro de una lengua presentan la característica de oponerse fonológicamente y por tanto para descubrir qué sonidos lingüísticos son fonemas dentro de esa lengua determinada. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Prueba de conmutación. ¿No? Ok. Y esto nos permite dar las primeras características, o más bien hacer una lista de características del fonema al interior de una lengua. Otra vez, estas características del fonema al interior de un sistema fonológico o de una lengua determinada. ¿Cuáles serían estos rasgos? Hay algunos que son muy evidentes, pero que al final siempre es necesario recordar porque esto no necesariamente es claro siempre. Los fonemas dentro de una lengua van a presentar rasgos no distintivos que los van a emparentar con otros fonemas de ese mismo sistema lingüístico. Es como lo que vemos aquí. Estos 2 fonemas, comparten esos últimos 2 rasgos y esos dos rasgos los van a emparentar al interior del sistema fonológico del español. Pero también los fonemas al interior de ese sistema fonológico van a presentar rasgos distintivos que los van a diferenciar de otros fonemas del mismo sistema lingüístico, como en este caso. El rasgo de sonoridad va a diferenciar estos 2 fonemas dentro del español. Los rasgos distintivos van a producir relaciones de contraste entre fonemas que a su vez producen oposición fonológica entre cadenas fónicas, palabras. Esta es quizá la característica fundamental de los fonemas. O, como les explicaba en un principio, cuando los rasgos distintivos van a ser salientes o evidentes para esos hablantes de la lengua,
y los van a entender como distintivos, como diferenciadores de formas. En este caso, por ejemplo, entendemos el rasgo sonoro como diferenciador de estas dos formas. El rasgo sonoro de ese primer fonema diferencia esas dos formas. Y por tanto, van a producir oposición fonológica entre dos cadenas fónicas. En este caso tenemos dos cadenas fónicas que generan esa oposición. Los fonemas en relaciones de oposición fonológica son intersustituibles en los mismos contextos fónicos. Esto es lo que genera la existencia de pares mínimos. Regresaremos a la definición de pares mínimos cuando veamos lo de transcripción. Pero es importante eso, ¿no? Y esto es importantísimo. Aquí nos damos cuenta que la prueba de conmutación lo que nos obliga es a cambiar los fonemas dentro de la misma posición fonológica. Aquí, por ejemplo, al principio de palabra y aquí, por ejemplo, al principio de sílaba, aunque sea en la sílaba del medio, ¿no? Y los fonemas se pueden sustituir en el mismo contexto, los estoy sustituyendo exactamente en el mismo contexto y eso es lo que produce la oposición fonológica y eso es lo que genera los pares mínimos, porque todos esos los podemos llamar pares mínimos porque tienen prácticamente la misma secuencia fónica y solamente hay una posición de la secuencia en donde si cambiamos el fonema, cambiamos el significado y cambiamos la forma de la palabra, ¿no? Su aparición implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado y es una unidad invariante. Esto lo vamos a dejar para el final porque tenemos que verlo con relación al alófono, ¿vale? Pero hasta aquí, ¿todo está claro? ¿Hasta acá? Ok. Néstor David Villalobos dijo que no, pero creo que fue la pregunta anterior, ¿verdad? Ok. Vale, entonces todo claro. Vamos a pasar al siguiente concepto. El alófono. Hay otro fenómeno que se da en las lenguas o en los sistemas fonológicos de las lenguas entre fonemas que se denomina distribución complementaria. Esto ocurre cuando dos unidades fonémicas o dos unidades sonoras lingüísticas no son intersustituibles, es decir, no pueden aparecer en el mismo contexto fónico. O aparece una o aparece la otra. Este concepto es mucho más difícil de entender porque lo que quiere decir esto, antes de pasar a ese ejemplo, nosotros podemos escribir fonológicamente la palabra dedo así, ¿no? Y lo que vimos con el asunto de los fonemas es que yo puedo tomar una misma posición fonológica e intercambiar fonemas y decir, ah, mira, si yo intercambio con estos fonemas o con estos sonidos lingüísticos, yo genero cambio de forma y cambio de significado. Pero ocurre que existen ciertos fonemas en las lenguas que no pueden realizar ese intercambio. Déjenme, por favor, denme unos minutos porque el teléfono está sonando desde hace rato y creo que al parecer no hay nadie. Denme unos minutos.
Perdón, chicos. Ya. ¿Me escuchan bien otra vez? Ok, perdón, una disculpa. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Va a haber ciertos fonemas, porque siguen siendo fonemas, en términos del concepto general que hemos visto, que no van a poder realizar este intercambio. ¿Cómo explicarlo de una manera más sencilla? Quizá con esto, ¿no? O sea, sí. Vamos a ver que en español nosotros tenemos también este fonema. Este fonema, si vamos a la tabla del AFI, se describe como fricativo dental sonoro. Pero lo que ocurre con ese fonema es que ese fonema no lo podemos intercambiar en el mismo contexto, o podríamos hacer un poco el ejercicio en el sentido de que, claro, yo podría realizar este intercambio, ¿no? Yo podría realizar este intercambio, pero lo que ocurre con ese fonema es que ese fonema no produce contraste u oposición fonológica. Es decir, si yo les digo dedo y les digo dedo, ustedes siguen entendiendo exactamente lo mismo. Porque ese rasgo distintivo, porque al final del día tiene un rasgo distintivo, creo que viene en esta parte, ¿sí? Tenemos que ambos fonemas van a ser sonoros, ambos fonemas van a ser dentales, pero tenemos que uno es oclusivo y uno es fricativo. Ese rasgo fricativo de este segundo fonema no produce contraste funcional, no produce contraste entre esas dos cadenas fónicas y por tanto esos dos fonemas no están en oposición fonológica dentro del sistema lingüístico del español. El problema con este fonema es que existe en la pronunciación de los hablantes del español. Y cuando se realizan estudios en la lengua española, uno se puede dar cuenta que la aparición de este fonema está condicionado por el contexto fonológico en el que se pronuncia. Aquí están las reglas de este ejemplo. Esta es una transcripción para los que ya tuvieron esta clase y más o menos se acuerdan. A este tipo de transcripción se le denomina transcripción estrecha, porque es una representación fonológica de la lengua española. Entonces podemos ver que en español existe una regla para la aparición de estos dos fonemas. Aquí les pongo ya el término alófonos, porque aquí ya se consideran como alófonos, pero vean cómo siguen siendo fonemas en el sentido estricto. O sea, son fonemas que funcionan como alófonos dentro del sistema lingüístico en español. Y nos dice, el sonido oclusivo, lo voy a poner con otro color. El sonido oclusivo aparecerá siempre después de una nasal. Aquí tenemos la nasal y después de la nasal viene el sonido oclusivo. Mientras que el sonido fricativo aparecerá en todos los demás contextos. A esta le falta, ¿no? No puse todas porque hacen falta reglas, pero aquí, por ejemplo, también aparece cuando está ante una pausa. Por ejemplo, en esta palabra, la transcripción correcta sería esta, porque como está al principio de palabra, este fonema se pronuncia como el oclusivo. Esta transcripción es incorrecta. Ahorita vamos a ver si queda claro por qué. Y el sonido fricativo aparecerá en todos los demás contextos. Es decir, en ningún contexto son intersustituibles estos dos sonidos, porque tenemos reglas muy específicas. Este fonema fricativo está apareciendo entre dos vocales. Entre dos vocales. Y este está apareciendo ante una nasal. Lo que ocurre con los alófonos es que cuando nosotros descubrimos las reglas,
nos damos cuenta que esas reglas no pueden ser pasadas por alto. Es decir, yo no podría tener un contexto en donde este fonema fricativo apareciera en la misma posición que este fonema oclusivo. Que yo diga, ah, no, pues aquí voy a intercambiar este fonema oclusivo por este fonema fricativo. Esto en español no se puede hacer. No porque nosotros lo vayamos a distinguir en términos de, me está diciendo otra cosa que no sea dedo, sino porque nos va a sonar extraño. Estos fenómenos de intercambio de este tipo de sonidos ocurre con estudiantes de lenguas extranjeras, porque puede que en su lengua esos fonemas no respondan a las mismas reglas fonológicas, pero todavía no llegaremos ahí. El asunto es que yo no puedo hacer esto porque aquí tengo una nasal. Y como estoy ante una nasal, yo no puedo hacer que este fonema sea un fonema fricativo. Entonces no puedo tener el caso que estos contextos sean intercambiables. Y tampoco puedo tener el caso de que este fonema oclusivo aparezca entre dos vocales. Por tanto, yo aquí no podría, o en español nunca se pronuncia el fonema oclusivo al interior de dos vocales. Al interior de dos vocales siempre va a aparecer el fonema fricativo. Por eso es que esta transcripción está mal, porque en español nunca ocurriría, para un hablante normal, o normal en el sentido de natural del español, nunca ocurriría que este primer fonema fuera fricativo. Y esto es a lo que se le conoce distribución complementaria. Es decir, cuando hay una restricción en la posición del fonema y donde no puede haber entrecruzamientos. Es decir, yo no puedo hacer que este fonema aparezca en esta otra posición, porque esto no existe, ni tampoco puedo hacer que este fonema aparezca en esta otra posición, porque no existe. Es decir, tienen una restricción en cuanto a la posición que van a utilizar dentro de la cadena hablada. Y eso es a lo que se le denomina distribución complementaria, porque nunca puede dar el caso, nunca se puede dar el caso de que esos fonemas sean intersustituibles, es decir, se sustituyan en la misma posición de la cadena hablada. Eso no puede darse. Y eso es a lo que se le conoce como distribución complementaria. ¿Esto queda claro o hay dudas? Es quizá uno de los conceptos más complejos porque hay que entender la existencia de otros fonemas que no necesariamente forman parte del sistema fonológico del español. Ahorita vamos a pasar a eso. ¿Alguna duda con eso? ¿O todo clarísimo como el agua? Claro, entonces, los que hicieron la lectura también todo bien. Nada más me contestó una persona, entonces parto de que todo bien. ¿Sí? Ok. Y vamos a tener, como aquí la descripción de estos fonemas, es decir, en español podemos identificar que fonéticamente, es decir, de manera hablada real, existen los siguientes fonemas en distribución complementaria. El fonema sonoro oclusivo dental y el fonema sonoro fricativo dental. Esos dos fonemas existen en la lengua del español. Sin embargo, el rasgo distintivo entre estos fonemas, es decir, oclusivo y fricativo, no es fonológicamente relevante para el español. Para nosotros, ese rasgo oclusivo fricativo es irrelevante, porque no produce oposición fonológica. De hecho, no sé si a todos les sorprendió, o igual a lo mejor no, porque ya lo conocían. Déjenme borrarla. Que yo les dijera, ¿no? Que en español teníamos este fonema.
porque ese fonema sigue existiendo en español. El asunto es que su rasgo distintivo no es relevante fonológicamente para nosotros, no es saliente. Cuando lo escuchamos, no percibimos esa diferencia. Por eso cuando alguien dice dedo, nosotros, vean, aquí es un poco donde pongo en cuestionamiento lo que me dijeron aquí. Porque en efecto, en términos fonológicos, para nuestro sistema lingüístico del español, aquí habría solo 3 fonemas, porque tenemos un primer fonema, luego otro fonema, luego otro que se parece o que es igual al primero, y luego el tercer fonema. Y todos estuvimos de acuerdo con ello. El asunto, lo que ocurre con la alofonía es que sí, seguimos manteniendo la idea de que aquí hay 3 fonemas, pero en la realidad fonológica o en la realidad fonética del hablante, cuando uno pronuncia la palabra dedo, esa segunda D siempre va a ser una fricativa. Pero ese rasgo de fricación no es un elemento relevante y distintivo para los hablantes del español. Pero que no sea distintivo no quiere decir que no lo hagamos. Y que además no sea extraño cuando alguien no lo hace. Cuando un extranjero trata de pronunciar la palabra dedo y la oposición entre este rasgo y este otro rasgo no es relevante en su lengua, generalmente pronuncian de manera extraña, porque podrían pronunciar dedo, 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 dedo. Y a nosotros eso nos suena súper raro, aunque no digamos, no, me estás diciendo otra cosa, no, sigue diciendo dedo, pero suena muy extraño, porque la segunda consonante es fricativa y nosotros escuchamos la fricación, aunque no sea relevante para nuestro sistema fonológico. Es decir, no implica cambios de forma que conlleven cambios de significado. Ese rasgo fricativo que está ahí no produce otra palabra, sigue siendo dedo. ¿Sí? Si yo la represento así o la represento así, para los otros hablantes del español esto sigue siendo dedo, fonológicamente. Fonéticamente sí hay una diferencia porque la segunda consonante de la segunda transcripción sería fricativa. Ahora bien, existe otro fenómeno al que se le denomina variación libre. Déjenme ver, son 10:50. Vamos, lo voy a explicar y a ver si queda claro. Si no, retomamos la siguiente clase con este concepto. Variación libre es el fenómeno que ocurre cuando dos elementos fonémicos con rasgos distintivos que los diferencian se presentan en la misma posición de una secuencia fónica, pero esta aparente intercambiabilidad no conlleva cambio de significado en las palabras, porque existen otros fonemas que nosotros los podemos intercambiar en el mismo contexto fónico. Vean, doctor, doctor, doitor. Están en el mismo contexto fónico esos 3 fonemas, porque siguen siendo fonemas en sentido estricto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el rasgo diferenciador entre esos 3 fonemas para nosotros sigue siendo irrelevante. Si una persona dice doctor y dice doitor, para nosotros sigue diciendo doctor. ¿Sí? Y esos rasgos, evidentemente, cuando lo escuchamos, pues sí causa extrañeza, ¿no? Ya en términos más despectivos, en algunas personas causa burla, porque lo vemos literalmente siempre, ¿no? La discriminación por este tipo de fenómenos. Pero cuando intercambias esos fonemas, te das cuenta que a pesar de que son diferentes, no producen distinción de formas ni de significados. Vamos a decirlo de una manera distinta. Vean cómo parece que la prueba de conmutación se está cumpliendo, o la prueba de conmutación nos está dando la idea de que tenemos ahí fonemas que están produciendo, que podrían producir contraste fonémico, pero cuando revisamos las secuencias y el significado nos damos cuenta que eso no existe. No existe oposición de formas ni de significado. Por tanto, esos 2 fonemas no están produciendo contraste ni oposición fonológica. Están en lo que denominamos variación libre. Están en la misma posición,
aparentemente están intercambiados, pero eso es falso, porque no diferencian formas y por tanto tampoco diferencian significados de las palabras. En español existe la siguiente regla fonológica para los alófonos de K, porque ven, aquí ni siquiera les estoy poniendo la K, doctor, porque ni siquiera pronunciamos doctor, nadie dice doctor. Doctor, lo más probable es que uno diga doctor, doctor, con uno de esos fonemas de los dos primeros. En oposición postnuclear, los fonemas, porque estamos después del núcleo, esta es la oposición postnuclear, núcleo, postnuclear. En posición postnuclear, los fonemas p, t, k, b, d, g se neutralizan, es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación y solo se mantiene el punto de articulación. De hecho, creo que todas esas son velares. No, solamente hay una que es palatal, pero todas están en la misma punto de articulación. Pero el modo de articulación, la distinción se perdió por completo, ¿sí? Y eso es a lo que le denominamos variación libre. Es decir, en español podemos identificar que fonéticamente, otra vez, existen los siguientes fonemas en variación libre cuando sustituyen a k en posición postnuclear de sílaba. El sonido sonoro oclusivo velar, el sonido sonoro fricativo velar y el sonido sonoro aproximante palatal. Sin embargo, estos rasgos distintivos, porque siguen siendo rasgos distintivos en términos absolutos de esos fonemas como conceptos, se neutralizan o no son operativos en el español, dejan de ser fonológicamente relevantes. Es decir, para el español estos ya no serían fonemas, serían alófonos. Sin embargo, los rasgos distintivos entre estos fonemas no es fonológicamente relevante para el español, porque no producen oposición fonológica, es decir, no implican cambios de forma que conlleven cambios de significado. Y a esto es a lo que se le denomina variación libre. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Preguntas, dudas con variación libre, variación, distribución complementaria, ¿todo claro? Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente sesión, ya saben, recuperamos conceptos. Terminamos de ver cuáles serían las características del alófono, unidad variante e invariante, y comenzamos con el asunto del alfabeto fonético y la transcripción, para que ya vayamos cerrando esto y hagamos algunos ejercicios sobre descripción y todo este asunto, ¿vale? No se les olvide el asunto del foro. Y nada más, para los que no han hecho la lectura, léanla por favor, ¿sí? No hay equipos en el foro, no, en el foro es para que ustedes participen de manera individual. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces si ya no hay ninguna pregunta, duda, nos vemos el jueves. Sí, el jueves. Nos vemos el jueves, ¿sí? Que tengan buen día. Nos estamos viendo. Bye. Hasta luego. La presentación la subo yo creo que la siguiente semana, para que ya la tengan. Pero recuerden, yo no la subo hasta que la acabemos, porque hay que hacer la lectura. Excelente semana, hasta luego. Y ustedes también pasen una buena semana, nos vemos. Hasta el jueves, chicos. Bye.